Bienvenidas y bienvenidos, esto es Radiotech 8, la radio de tu escuela. Estamos en la técnica 8, yo soy Nina, alumna de quinto química de este colegio, y estamos reunidos hoy aquí a motivo de realizar una entrevista a Fernando Marino, que ya estuvo realizando un trabajo audiovisual con nosotros para la conmemoración de los 40 años de la Guerra de las Islas Malvinas. Esta la estuvo realizando junto con Nancy Castro, con quien estuvo poniendo su voz para este video, donde también estuvieron participando alumnos de varios cursos. Buscando información nos topamos con una entrevista también al presidente del CECIM, el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas, Rodo Carrizo, a quien le hicieron una pregunta que nos interesó mucho, que nos estuvo dando vueltas por ahí, que es de si se sienten excombatientes o todavía son combatientes. Así que sin más, presento a Fernando, nuestro entrevistado de hoy, nuestro invitado, así que te doy la bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. No, muchas gracias a vos por acercarte a este espacio y por compartir tus experiencias con nosotros, más que nada. Así que, bueno, sin más, empezando con la entrevista, te hago la pregunta que acabo de mencionar. ¿Te sentís excombatiente o aún te sentís combatiente? Mira, en realidad creo que soy excombatiente porque la palabra combatiente en general está bastante relacionada, por lo menos en nuestro caso, con la Guerra de Malvinas. Y eso a mí me trae recuerdos muy tristes. Obviamente estoy totalmente en contra de la guerra y es una experiencia extremadamente triste y desagradable para cualquier persona que le toque vivir, o aún aquellas personas que tuvieron relación con quienes lo tuvieron que vivir, porque yo tenía familia, tenía amigos, tenía gente conocida que sufrió la guerra tanto como yo, por lo cual desde todo punto de vista es una experiencia extremadamente triste. Y para nosotros la palabra combatiente no deja de tener una alusión directa a lo que fue la Guerra de Malvinas. Entonces nosotros, o por lo menos en mi caso personal, trato siempre de decir que soy excombatiente, más allá que la palabra combatiente también se puede aplicar a otros aspectos de la vida que no necesariamente estén involucrados con la guerra misma, pero en ese caso se pueden utilizar otros sinónimos como, bueno, me gusta ser un luchador en mi vida porque voy detrás de mis sueños o de los horizontes que me trato de plantear. Te queríamos hacer la consulta de cómo era Fernando antes del conflicto bélico. O sea, si eras un chico que tal vez tenía pensado estudiar, sabemos que vos sos veterinario, entonces queremos saber si vos antes de la guerra tenías un interés también por la veterinaria, o si iba por otros rumbos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, yo era un chico común como cualquier otro, que por supuesto que me gustaban mucho los animales desde chiquito. En mi casa siempre hubo lugar y espacio para animales, así que me encantaban las mascotas y siempre de todo tipo, y siempre decía que cuando fuera grande iba a ser veterinario. En el año 1981, cuando terminé mi escuela secundaria, tuve que cumplir con el servicio militar obligatorio, que era obligatorio para todos los jóvenes en alguna fuerza aérea, era un año en alguna fuerza militar, era un año de servicio. A mí me tocó en el ejército con el regimiento de infantería 7 de aquí de la ciudad de La Plata. Durante todo el año 1981 yo hice el servicio militar. En el mes de diciembre recibí la baja, o sea que me dieron por cumplido el servicio, y me inscribí en la Facultad de Veterinaria. Luego, en el mes de febrero y marzo del año 1982 hice el curso de ingreso, porque en aquel momento para ingresar a la universidad había que hacer un curso de ingreso, que era muy difícil porque además de aprobar el examen de ingreso había cupos, por lo cual uno podía aprobar el examen de ingreso pero no ingresar a la universidad por una cuestión de cupos. En mi caso, por ejemplo, para la Facultad de Veterinaria había 200 cupos. Bueno, yo tuve suerte, pude aprobar el examen y entrar dentro de esos cupos, y luego a fin del mes de marzo me llegó un telegrama a mi casa que me tenía que volver a presentar al Regimiento 7 porque
el regimiento estaba en todos los preparativos previos para ir a Malvinas. Así que fui a Malvinas, y cuando estaba en Malvinas pensaba que había perdido todo en el aspecto universitario, porque yo decía, pasan los días y voy perdiendo clases, voy perdiendo meses de estudio. Bueno, tanto es así que yo volví a La Plata a fin del mes de junio del año 1982, y ya me sentía como que había perdido todo un semestre. Sin embargo, en la Facultad de Veterinaria no solo me habían guardado la banca, sino que luego, en el transcurso del segundo semestre, me permitieron recuperar todos los conocimientos del primero, y no perdí el año. Cursaba por la mañana el primer semestre y por la tarde con mis compañeros iba al segundo semestre, así que en ese sentido pude ser y después desarrollar toda mi carrera para recibirme de veterinario. Claro. Bueno, la pregunta siguiente era justamente qué sensaciones recordás de estar ahí en Malvinas, pero creo que ya me la contestaste con esta. No sé si querrás agregar algo más. En todo momento que estuve en Malvinas sentía que no era el lugar donde yo quería estar, ni me parecía la forma, obviamente no me parecía la forma adecuada de recuperar las islas. Estaba totalmente triste de tener que estar en esa situación. La guerra, como te decía también al principio, es una experiencia totalmente triste, y no solo para mí, te vuelvo a repetir, también para todos mis afectos que la padecieron tanto como yo. Aún más porque yo siempre digo que el que está en la situación sabe lo que le está pasando, sabe cómo le está atravesando, sabe lo que está haciendo, pero aquí mi familia no sabía nada de mí. Claro. Durante muchísimo tiempo mis padres no sabían si estaba vivo o no, con toda la incertidumbre que eso genera, por lo cual siempre hago mención a que la guerra no solo la vivimos los excombatientes, sino, como te decía antes, todos nuestros afectos, y siempre con esta idea de que estábamos totalmente en contra de esa forma de reclamar lo que queremos, por supuesto que es nuestro, que son las islas, pero no como con esa medida ni esa forma de recuperarlas. Claro, sino por otros medios, digamos. Por supuesto. Y volviendo a lo que sería el periodo en el que vos estuviste en Malvinas, ¿qué te pasó por la cabeza cuando te informaron del alto al fuego? Bueno, yo estuve con el Regimiento 7 en las cercanías del Monte London, que fue la última batalla que se libró, y en la noche del 14 de junio, que fue el último día de combate, a nosotros, a nuestra compañía, nos ordenaron replegarnos hacia el pueblo, por lo cual entendimos que la rendición estaba muy cerca. Cuando llegamos al pueblo ya vimos que se estaban aprestando las tropas argentinas para la rendición, e incluso empezamos a ver lo que nunca antes habíamos visto, que era patrullajes ingleses en la zona de la ciudad. Y bueno, eso nos generó durante un par de días una serie de incertidumbre, porque no sabíamos exactamente cómo nos iban a tratar los ingleses, ni qué vivencias íbamos a tener una vez tomados prisioneros, pero también interiormente había una sensación de alivio, porque nos dábamos cuenta que la guerra había terminado. De hecho, no teníamos las armas, por ejemplo, nosotros, que tuvimos que entregarlas en ese momento que volvimos al pueblo, a Puerto Argentino. Así que era una mezcla de sensaciones con otras tantísimas que giran satelitalmente a esas, como por ejemplo desconocer de la suerte de algunos compañeros, que no sabíamos bien qué había ocurrido con ellos, en fin. ¿Y cómo fue la vuelta, el regreso? O sea, ¿quiénes te esperaban? ¿Quiénes te recibieron? ¿Cómo te recibieron? ¿Y cómo te sentiste cuando llegaste? Bueno, cuando nosotros llegamos al regimiento estaban todos los familiares de todos los soldados de todo el regimiento. Llegamos desde Puerto Madryn, porque el buque inglés que nos trajo al continente nos dejó en Puerto Madryn. Allí
nos llevaron a Trelew, que con un avión nos llevaron a Campo de Mayo, y desde Campo de Mayo en micros nos trajeron al Regimiento 7. Por supuesto que ya se había corrido la voz en toda la ciudad de La Plata que volvía al Regimiento 7, y cuando llegamos al regimiento había una multitud de personas que estaba recibiendo, como te decía, éramos cientos de soldados y militares de cuadro, y por supuesto que en mi caso personal estaba toda mi familia, todos mis amigos, mis compañeros esperando. Lamentablemente hubo muchas familias que esperaron en vano porque sus soldados, sus familiares no volvieron, pero bueno, yo tuve la suerte de volver y allí estaba mi familia esperándome, así que luego que nos autorizaron a salir, digamos, de Franco ese día, pude compartir en mi casa una vez más, estar nuevamente en mi casa con mi familia, con mis amigos. Se organizó una pequeña reunión social familiar, por supuesto, porque todos querían recibirnos, charlar, que les cuente lo que había pasado, en fin, ese fue mi regreso. ¿Y vos cómo transitaste desde que volviste? ¿Cómo transitaste este episodio en tu vida? O sea, ¿cómo fue el después? Porque tenemos entendido que una vez que ustedes vuelven, no les dieron recursos, tampoco les dieron apoyo psicológico, ayuda. Así que nada, te queríamos preguntar eso, más que nada por cómo lo viviste, por lo que viste con tus compañeros también. Sí, es un cúmulo de cosas que hacen que la posguerra, como te decía, sea más dura que la guerra misma. En principio, porque uno cuando está en la guerra tiene ese deseo y esa ansiedad de pensar en que en algún momento va a terminar. Uno sabe, estando en la guerra, que más tarde o más temprano ese episodio va a terminar. En cambio, la posguerra no tiene un final. La posguerra no termina. Claro. Entonces uno la guerra la puede atravesar con un recurso que tiene el ser humano, que es esto que es un poco el espíritu de supervivencia que uno tiene, de decir, bueno, esto en algún momento se va a terminar. Más tarde o más temprano yo lo voy a poder atravesar. En cambio, en la posguerra uno no tiene ese recurso de la esperanza de que esto se termine o de que esto pase. Claro. Por eso es la gravedad, y que se da, es muy interesante porque se da no solo en los ejércitos que supuestamente pierden una guerra. Nadie pierde o gana una guerra, todos pierden una guerra, pero a veces en ejércitos que supuestamente ganan la guerra, también tienen los mismos problemas entre sus soldados excombatientes que los que tuvimos nosotros. Yo te hablaba de la crudeza de la posguerra, porque hubo muchos compañeros que no tuvieron la ayuda, suponte, del estudio. Hubo quien perdió su trabajo porque volvió a su trabajo y el empleador le dijo: tuve que tomar a otra persona porque pensé que no ibas a volver, no sabía cuándo ibas a volver. También el Estado, vos mencionas al Estado, pero también hay que entender que el Estado no estaba preparado para recibir excombatientes. A nosotros nos decían que nos viera un psicólogo, siendo que los psicólogos jamás habían tenido un contacto con un excombatiente, entonces no sabían cómo tratarlo. Así es como nacieron en un principio los centros de excombatientes, que fue un lugar que nos ayudó mucho porque generó un punto de reunión, de contacto, de charla, de ayuda mutua, de pares que sabíamos lo que habíamos vivido. Entonces podíamos ayudarnos unos a otros porque yo sabía lo que había vivido mi compañero. Y ahí en ese ambiente sí se produjo una serie de medidas y se tomaron y nos ayudamos, y bueno, eso ayudó mucho al desarrollo y al crecimiento de nosotros como personas durante la posguerra. Y respecto a esto que vos me estabas contando, de que no fueron reconocidos, refiriéndonos a asistencia de salud, obra social y demás, yo te quiero hacer la pregunta de si hoy, a 40 años de la guerra de Malvinas, te quiero preguntar si hay otra realidad. Sí, por supuesto que con el transcurso del tiempo
todas esas cuestiones que hubieran sido claves en su momento se fueron dando, se fueron logrando, tanto que al día de hoy las luchas iniciales de los centros de excombatientes, que eran justamente por esas cuestiones, hoy han cambiado totalmente y nosotros hablamos más de los reconocimientos para nuestros compañeros excombatientes caídos en Malvinas, que son nuestros verdaderos héroes. Nosotros nos quitamos un poquitito del lugar del reclamo, porque todas esas cuestiones ya fueron siendo subsanadas tarde, ¿no? Porque pasó mucho tiempo y quizás las hubiéramos necesitado en un comienzo, pero bueno, al día de hoy por lo menos cada excombatiente tiene una ayuda económica, tiene acceso a salud, en fin, obviamente esto llevó 40 años, Sí. y también cada uno fue luchando por conquistarlas, no ya como grupo, sino también en forma individual, lo cual también ayudó, y por eso es que te decía que como población de excombatientes, como centros de excombatientes, como grupos, hoy ya prácticamente nosotros nos corrimos del centro de los reclamos para sí hacerlo en favor de nuestros compañeros caídos que, por ejemplo, durante mucho tiempo carecieron de identidad en el cementerio de Darwin en las Islas Malvinas. Sí. Y no hace mucho tiempo atrás se consiguió que fueran identificados y que cada tumba en el cementerio de Darwin hoy tenga el nombre de cada excombatiente que está allí. En fin, también luchamos mucho por los familiares de los excombatientes, por esto que te decía, de que al día de hoy es muy triste pensar que las mamás de los soldados caídos en combate nunca recibieron el ejército para que les dé explicaciones de lo que había ocurrido con sus hijos. Eso es muy triste para una mamá que dio a su hijo para que fuera al combate, para que fuera a defender a la patria, para que fuera a ser parte del ejército argentino, no recibirlo, saber que dio su vida por la patria y nunca, jamás recibió a alguien del ejército que le fuera a dar explicaciones, ¿no? Entonces, hoy luchamos para que también los familiares puedan recibir el reconocimiento que merecen, porque, como te decía, también la padecieron la guerra, y mucho. Sí. Nosotros estuvimos viendo una película, si no estoy equivocada, se llama A la luz del fuego. Iluminados por el fuego. Iluminados por el fuego, perdón. Y tenía escenas que eran durísimas. Las representaciones que tenían. La escena en la que uno de los combatientes está lastimado de la pierna y le dicen parate y andá. Es durísimo todo. Sí. De verdad, era un momento en el que nosotros decíamos qué fuerte ver esto y que cómo está representado. Y a nosotros nos parecía re fuerte verlo por unos minutos y después nos ponemos a pensar que ustedes lo estuvieron viviendo por meses. Sí, claro, sí. Es una buena película y fue asesorada en su producción por el Centro de Combatientes de aquí de La Plata. Así que relatan muchas de las verdades de lo que pasó. Y vos con tus compañeros, esta pregunta va más referida a ¿qué es la causa Malvinas para ustedes, para vos? ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que quieren comunicar? Bueno, nuestro objetivo al día de hoy es transmitir todo esto que yo te cuento a los jóvenes, que son aquellos que tienen que multiplicar la historia habiéndola escuchado de sus protagonistas, ¿no? Sí. Es la historia reciente de nuestro país y tenemos la oportunidad nosotros de poder contarlo, y nos encanta que los jóvenes nos escuchen. Por eso estoy tan contento de haber podido venir y de que ustedes nos den este espacio, porque en realidad nuestra esperanza es que cuando nosotros no estemos haya jóvenes que transmitan nuestras vivencias, y sobre todo no tanto por nosotros como te decía, sino porque hay jóvenes que quedaron en las islas y que son nuestros verdaderos héroes, jóvenes como los que son tus compañeros. Imagínate que teníamos 18 años cuando fuimos a la guerra
Así que son jóvenes que, como vos me preguntaste también al principio, teníamos nuestros ideales, nuestros sueños, teníamos deseos y nos proyectábamos a futuro, como cualquier otro joven, de expectativas de vida, de deseos de hacer cosas en nuestra vida futura, y que hubo muchos que no pudieron concretarlos porque la vida la dejaron en las islas. Así que la causa Malvinas para nosotros es esto de transmitir nuestras vivencias, lo que pasamos, lo que vivieron los que quedaron allí en las islas, y hacerlo en primera persona, como no se puede hacer con otros capítulos de la historia, porque otras cosas de la historia, otras vivencias de la historia argentina, ya no tenemos a quien recurrir que las haya vivido. Así que estos años de nuestra vida los dedicamos a difundir todo esto, y para nosotros la causa Malvinas es que se conozca lo que pasó verdaderamente en las islas. Yo te quiero preguntar si hay algún mensaje que vos les quieras dar en este momento a los jóvenes, a esta generación que viene, que nos estamos informando por medio de nuestros padres también, o por estas situaciones que se dan, el proyecto Futuro Memoria, que hace que se le dé reconocimiento también. Te queremos preguntar si hay algún mensaje que vos le quieras dar a la juventud. Mira, en realidad no me siento demasiado capacitado como para dar ni un mensaje a los jóvenes. Simplemente nosotros contamos lo que nos tocó vivir a nosotros, y siempre es esperanzador saber que se puede superar las pruebas que la vida nos genera. Yo siempre digo que cada uno en la vida tiene un Malvinas. A mí me tocó Malvinas literal, ¿no? La guerra de Malvinas. Pero la vida se trata de ir pasando pruebas. Claro. Y a todos nos pasa otras pruebas que no necesariamente sean puntualmente la de Malvinas. Pero bueno, siempre el mensaje tiene que ser esperanzador, de decir, se pueden sobrepasar, así como yo pude sobrepasar esa prueba, cuando la vida me presente otras. Tenemos las herramientas, el ser humano está capacitado y tiene todas las herramientas para poder sobrepasar aún las que parecen más difíciles. Por eso te decía que cada uno en su vida va a tener muchas, porque de eso se trata la vida. Ahora uno tiene que tener siempre la esperanza, la tranquilidad de saber, bueno, yo estoy preparado para pasarlas, porque nunca la vida me va a plantear algo que no pueda atravesar. Entonces, recurrir a todo lo que pueda para poder atravesar las distintas pruebas que la vida me presente. Yo te conté que en su momento tuve el estudio que me ayudó, tuve por supuesto mis afectos, mi familia que me contuvo, mis amigos, las personas más queridas y más cercanas, el deporte que también me ayudó, porque siempre me gustó y participaba y competía y jugaba, y me dediqué también a eso. Otro compañero que se dedicó a la música, en fin, cada uno tiene sus herramientas a las cuales recurrir cuando la vida nos presente pruebas, y sobre todo cuando uno es joven, porque tiene fuerza, tiene ímpetu, tiene ganas, tiene sueños, tiene deseos, tiene libertad. Claro. Que es algo que yo te decía que a nosotros se nos quitó cuando obligadamente se nos llevó a participar de una guerra. Eso el joven lo tiene que valorar mucho, la libertad, que no es solo la libertad física, sino también la libertad intelectual, para poder pensar libremente, para poder crear, para poder proyectarse, para poder soñarse, que nunca te quiten la libertad para poder ser feliz. Hermosa charla, la verdad te queremos agradecer. Ya cerrando con este encuentro, te agradecemos por venir, por compartirnos tus experiencias, tu voz nuevamente, y sobre todo tus palabras, ¿no? Tu experiencia de vida, que nos contaste un montón de cosas que estoy segura de que nos llegó a todos los que estamos acá y a todos los que lo van a ver. Así que sin más te agradezco y... Un placer, y de verdad que el agradecido soy yo. Muchísimas gracias.
Así que bueno, cerrando ya con esta entrevista con el invitado del día de hoy, Fernando Marino, nos vemos pronto y esto fue otro especial de Radiotech 8.